Buenas noches con todos los colegas. En este momento vamos a dar inicio a un curso de hipertonía simpática en relación con la insuficiencia cardíaca. Como sabemos, hoy en día con los avances en la ciencia, en la cardiología y de técnicas en cardiología, todo lo que es métodos invasivos, se pueden salvar vidas, pero siempre después de las patologías, sobre todo isquémicas, quedan con cierto remanente de insuficiencia cardíaca de diferentes grados. Esta insuficiencia cardíaca lo que sabemos es que, y según la fisiopatología, el organismo recurre a un mecanismo para poder compensar esta insuficiencia cardíaca, este inostropismo disminuido, y hace que justamente entre en actividad el sistema simpático. Este sistema simpático lo que trata es de hacer que el gasto cardíaco mejore, pero a través de un daño miocárdico que se aumenta cada vez más, lo que hace que se vuelva un círculo vicioso y caiga más y sea deleterio para la función cardíaca. Por esta razón, desde hace años, más o menos unos 40 años, empezaron a usarse diferentes medicamentos, sobre todo los beta bloqueantes, para tratar de corregir o disminuir este sistema simpático aumentado y de esa forma mejorar la función cardíaca. Es justamente el tema que vamos a tratar hoy con el doctor Javier Ruiz, que va a hablarnos beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca, hasta cuánto y cómo debemos bajar la frecuencia cardíaca. El doctor Ruiz, en su currículum, es un médico graduado en la Universidad Católica de Cuenca, ha hecho su especialidad en cardiología en la Universidad Pirogov de Rusia, doctor en cardiología en la misma universidad y también es candidato a máster en insuficiencia cardíaca. Entonces, les dejo con ustedes al doctor Javier Ruiz. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, está bien. Perfecto. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Iván Carpio. Muchas gracias por su presentación. Un saludo a todos los médicos y colegas que están presentes en la charla.
El tema que me ha encomendado la sociedad es beta bloqueo e insuficiencia cardíaca. Muy importante, mire, antes de empezar el tema hay que tener en cuenta lo siguiente. Perdón. Que la insuficiencia cardíaca, pues, es una enfermedad que va progresando según la edad de la población. Mientras más años, hay más riesgo y prevalencia de tener insuficiencia cardíaca, tanto en hombres como mujeres. Y es importante también tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad que está sola, es una enfermedad que está asociada a múltiples comorbilidades, insuficiencia renal, diabetes mellitus, cáncer, enfermedades cerebrovasculares. Por lo tanto, pues hay que tratar en conjunto y no como una enfermedad individual. Mire, tenemos la prevalencia de las enfermedades que se asocian a insuficiencia cardíaca, hipertensión, tenemos diabetes, obesidad, alteraciones renales, tenemos el POC, pero una de las grandes comorbilidades olvidadas por los médicos es la depresión. Y generalmente la depresión es un evento que nos evita optimizar a veces el tratamiento o evita que el paciente pues cumpla con las metas óptimas de cada tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Por eso hay que tener en cuenta la depresión, un punto fundamental a veces en el fracaso del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, como el doctor Iván mencionó, les había comentado sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y cuál este tema fue tratado en el mes de noviembre por las sesiones de falla cardíaca. Pero les voy a mencionar algo simple. Los mecanismos neurohumorales son los causantes de la insuficiencia cardíaca y de la progresión de la enfermedad. El sistema renina-angiotensina, el sistema simpático con su hiperactividad adrenérgica, los péptidos natriuréticos y la eh, hormona antidiurética. Por lo tanto, todas estas actúan en cascada. Generalmente el sistema renina-angiotensina va a producir la estimulación simpática. Esta estimulación simpática a su vez va a producir una mayor liberación de renina que va a terminar en mayor liberación de noradrenalina o catecolaminas que van a producir un incremento del daño y progresión de la enfermedad cardíaca. Es muy importante conocer sobre el sistema adrenérgico que tenemos receptores beta 1, beta 2, beta 3. Los receptores beta 1 son los que afectan generalmente a la parte cardíaca, incrementando la frecuencia cardíaca, incrementando la contractividad y la conducción auriculoventricular. Una vez conocido un efecto o cuáles los efectos de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y cuáles son los receptores, vamos a mencionar que en global la hiperactividad del sistema adrenérgico produce un incremento de la retención o absorción de sodio y agua, incrementa las demandas de oxígeno a nivel del miocardio, aumenta la precarga y postcarga, disminuye los receptores adrenérgicos, que esos están encargados del inotropismo. En global, con todo esto, vamos a producir una apoptosis y necrosis del cardiomiocito, por lo tanto, vamos a producir una progresión de la enfermedad. Entonces, una vez que tenemos una idea de la hiperactividad adrenérgica, ¿qué tenemos que hacer? El enfoque generalmente es con beta bloqueantes. Aparte de los beta bloqueantes, el enfoque es controlar el sistema renina-angiotensina con medicamentos ya establecidos, IE, CARA2 o los nuevos ARNI, para evitar lo que es la sobreactivación simpática y por lo tanto poder controlar efectos adversos y progresión de la enfermedad. Como les había mencionado sobre el sistema adrenérgico, los receptores beta 1 generalmente afectan al músculo cardíaco y aquí es donde vamos a actuar nosotros con los beta bloqueantes. Tenemos los beta bloqueantes dos clases. Tenemos los selectivos, atenolol, bisoprolol, metoprolol. Los que son usados para falla cardíaca tenemos metoprolol, bisoprolol y nebiolol. Y de los otros grupos que tenemos no son selectivos porque actúan tanto en receptores beta como alfa. Tenemos el carvedilol, que es el utilizado para la falla cardíaca. Ahora, ¿tenemos evidencia? Sí. Miren, vamos a hablar sobre los beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca con fracción eyección disminuida. ¿Desde cuándo empieza la evidencia? El primer estudio fue en 1975, un estudio con 7 pacientes que duró aproximadamente 12 meses, en los cuales los pacientes tenían una frecuencia cardíaca promedio de 98 a 103. Se usaron el practolol y el alprenolol como beta bloqueantes. Y en el transcurso de los 2 meses terminó como una conclusión muy importante, pero terminó como resultado
que todos sus pacientes que recibieron este tipo de fármaco aumentó la capacidad de la funcional y también se redujo el tamaño del corazón, es muy importante. En conclusión de este primer estudio con beta bloqueante, se concluyó que el incremento de las catecolaminas aumentan el desarrollo de la enfermedad y por lo tanto, pues los beta bloqueantes se comenzaron a ser un pilar fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pasó varios años, hasta 1991, en la cual se lanzó un estudio muy importante, el CIRI-2, un estudio en el cual estuvieron involucrados 2.647 pacientes, una edad de promedio de 61 años, pacientes con una fracción de eyección menor o igual a 35, con una clase funcional NIHA 3 de 4. Aquí se usó lo que es una comparación, del bisoprolol con el placebo y se demostró que el bisoprolol es superior al placebo en disminuir lo que es la mortalidad. La mortalidad total disminuyó hasta un 34% y la muerte súbita hasta un 43% en estos pacientes. En 1991 también se presentó el estudio MERIF-HF con un estudio que involucró a 3.991 pacientes, una edad promedio de 64 años, fracción de eyección igual o menor a 40% y clase funcional NIHA 2 hasta NIHA 4. Aquí usamos el metoprolol. El metoprolol versus placebo, también el beta bloqueante, en este caso metoprolol, que se usó una dosis media de 160 miligramos, demostró disminuir hasta un 44% la mortalidad total y hasta un 41% la muerte súbita. Tenemos otro estudio, el Copernicus. Este utilizó lo que es el carvedilol versus placebo. Fue estudiado en 2.289 pacientes con una fracción de eyección igual o menor a 25%, todo paciente previamente euvolémico, 48 horas de estar euvolémico, una edad de promedio de 63 años, el seguimiento hasta 11 meses y la dosis media del carvedilol fue de 37 miligramos. Por lo tanto, al final se concluyó que el carvedilol disminuyó hasta un 35% la mortalidad versus placebo. Por lo tanto, con estos tres estudios importantes, se concluyó que los beta bloqueantes disminuyen en un global hasta el 35% de la mortalidad. Una vez que tenemos los beta bloqueantes estudiados, metoprolol, bisoprolol, carvedilol, ¿cuál de estos beta bloqueantes utilizamos y cuál es la dosis? Miren, las guías europeas y americanas recomiendan el bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol. Estas son las dosis iniciales. El bisoprolol 1.25 miligramos cada 24 horas hasta alcanzar una dosis óptima de 10 miligramos cada 24 horas. El carvedilol empezamos de 3.125 miligramos cada 12 horas, dosis óptima alcanzar 25 miligramos cada 12 horas. El succinato de metoprolol 12.5 a 25 la dosis inicial cada 24 horas, la meta dosis óptima 200 miligramos en 24 horas y el nebivolol empezamos de 1.25 cada 24 horas y la dosis óptima es de 10 miligramos en 24 horas. Ahora, ¿en cuánto tiempo vamos a alcanzar obtener una dosis óptima? Pacientes que están hospitalizados se recomienda incrementar la dosis al doble cada 48 a 72 horas, siempre y cuando el paciente tolere. Y pacientes que están en ambulatorio, tenemos hasta 3 meses para llegar a la dosis óptima de 10 miligramos si es el bisoprolol, 25 vid si es el carvedilol. ¿Y cada cuánto vamos incrementando la dosis ambulatoria? Cada 7 hasta 14 días. Esta es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos todos los médicos, si estamos llegando a las dosis óptimas. Tenemos lo que es un programa de falla cardíaca española en la cual nos ha demostrado que en este caso los beta bloqueantes, solo el 13.2% de los pacientes que reciben el beta bloqueante obtienen dosis óptimas y el 86.8% no alcanza las dosis óptimas por múltiples motivos. Las más comunes pueden ser hipotensión, bradicardia, pero hay otro valor muy importante, pues es la falta de apego al tratamiento de los pacientes
y la falta de proactividad incluso del médico para obtener dosis óptimas. Una vez que tenemos establecido los beta bloqueantes que podemos utilizar en la insuficiencia cardíaca, carvedilol, bisoprolol, metoprolol, podemos compararlas entre ellas. Ese es un metaanálisis de 2015. Se estudió 4 estudios prospectivos por 35 meses. Este metaanálisis compara carvedilol versus metoprolol, ¿sí?, sobre la mortalidad por todas las causas y sobre cuadros de hospitalización, y nos concluyó que tanto el carvedilol como el metoprolol no tienen lo que es cambios estadísticamente importantes. Por lo tanto, se pueden usar los dos sin tener ninguna superioridad. Tenemos el 2018, que también hubo una publicación, una comparación también sobre la mortalidad entre carvedilol y bisoprolol, la cual también nos demostró que el carvedilol y bisoprolol son iguales. No hay superioridad en ninguno de los dos casos. Este es una base de datos del score MECI europeo, en la cual primero empezó una comparación entre pacientes que tenían beta bloqueantes y pacientes que no tenían beta bloqueantes, y se comprobó igual que los pacientes que usan beta bloqueantes disminuye la mortalidad hasta un 35%, comparado con los pacientes que no utilizan beta bloqueantes. Y en esta base de datos pues comienzan a analizar qué efecto, beneficio o diferencias sobre los beta bloqueantes selectivos y los que no son selectivos. Y al final del estudio que salió en 2017, dio como conclusión que beta bloqueantes selectivos, en este caso bisoprolol, metoprolol, no son superiores a los no selectivos, en este caso carvedilol. Por lo tanto, se pueden usar cualquiera de los 3 medicamentos en insuficiencia cardíaca. Entonces, una vez conocidos los beta bloqueantes y que no existe diferencias sobre la mortalidad en ninguno de los estudios mencionados, ¿cuál debemos elegir? Muy importante. Antes de responder esa pregunta, es una pregunta muy frecuente. Los beta bloqueantes en EPOC, ¿qué relación tienen los beta bloqueantes con EPOC? Muy importante. El EPOC es una comorbilidad muy frecuente en pacientes con falla cardíaca. Hay estudios que mencionan que hasta un 10% de los pacientes que tienen falla cardíaca suelen tener enfermedades pulmonares como comorbilidades. Por eso es muy importante en estos pacientes. Hay varios análisis de los beta bloqueantes en pacientes con enfermedad pulmonar crónica y ninguno ha demostrado que estén contraindicados. Ninguno ha demostrado complicaciones o aumento de mortalidades. Por lo tanto, los beta bloqueantes en enfermedad pulmonar crónica son seguros. Tenemos que en esta parte ser muy proactivos. Necesitamos lo que es, primero, el diagnóstico concreto mediante una espirometría. Tenemos que tener una relación estrecha con neumología para tener lo que es un diagnóstico claro, pero en general la insuficiencia cardíaca y el EPOC están relacionados, pero el beta bloqueante no contraindica en pacientes que tengan EPOC. Este es un estudio de 2010 en la cual se compara 3 beta bloqueantes en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos el metoprolol, el bisoprolol, y estos dos son estudios de END en el cual utilizaron el carvedilol y en los cuales todos demostraron que son seguros. Pero el bisoprolol recomienda como elección porque no tuvo alteración sobre la función respiratoria, es decir, no alteró el volumen expiratorio forzado en un segundo. Pero el metoprolol y carvedilol tuvieron cambios mínimos sobre esta función respiratoria, no importantes, mínimos, que tampoco contraindican el uso de estos medicamentos. Por lo tanto, todos podemos usar, pero de elección y preferencia tenemos el bisoprolol. Una vez conocidos los beta bloqueantes, una vez conocidos los efectos que pueden producir sobre los pacientes con EPOC, una vez que tenemos la dosis inicial y las dosis óptimas, ahora sí podemos tratar de elegir qué beta bloqueante vamos a usar en esos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida. Pues no hay una elección, todos son seguros, todos se pueden utilizar. ¿Y de qué va a depender si usamos bisoprolol, carvedilol, metoprolol?
del tipo de paciente y comorbilidades. Si tenemos un paciente con hipotensión, no vamos a usar carvedilol porque vamos a bajar más la presión por su efecto vasodilatador. Pero si tenemos un paciente con tensiones arteriales límites o tendencia a la hipotensión, pues nos vamos por los beta bloqueantes ya selectivos, bisoprolol, metoprolol, que van directamente a actuar sobre la frecuencia cardíaca. Comorbilidades, en este caso, pacientes con EPOC, podemos utilizar los tres, pero de preferencia, si tenemos el bisoprolol, sería de elección. Pero si no tenemos el bisoprolol, no tenemos el metoprolol, pues tranquilamente en todos los pacientes podemos usar el carvedilol con confianza porque son seguros. Ahora vamos a otra pregunta muy frecuente. ¿El beta bloqueante en la insuficiencia renal está contraindicado o no? Mire, este es un estudio del 2002 en la cual estuvieron involucrados 114 pacientes, un estudio a 12 meses entre el carvedilol versus placebo, en los cuales nos demostró, esos pacientes que estuvieron lo que es ya en diálisis, nos demostró que los 12 meses el uso de carvedilol versus placebo ha demostrado que el carvedilol disminuyó los volúmenes del ventrículo izquierdo, por lo tanto, mejoró su función y eso que conllevó a que disminuya la mortalidad, que significa que el carvedilol es seguro y tiene lo que es un beneficio notable en pacientes con insuficiencia cardíaca en diálisis para disminuir mortalidad y volúmenes del ventrículo izquierdo. Tenemos otro estudio en el 2013 con 669 pacientes a 12 meses, en la cual se utilizaron carvedilol, metoprolol y bisoprolol. Estos son enfermedades crónicas que todavía no estaban en terapia dialítica, las cuales, miren, demostró que todos los beta bloqueantes, todos, disminuyeron la mortalidad y el índice de rehospitalizaciones por descompensación de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, con esos análisis concluimos que los beta bloqueantes son seguros en las fallas cardíacas, pero en la insuficiencia renal, tanto crónica como pacientes que ya están en estado dialítico por la falla renal. Es muy importante. Ahora tenemos algo muy importante, los beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacemos con los beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca? Miren, esta es una historia natural de la insuficiencia cardíaca. Mientras más descompensaciones exista, la función cardíaca, la función ventricular se deteriora la función renal. Por eso es importante tener un paciente estable y evitar el mayor número de descompensaciones en un cierto periodo de tiempo. Es muy importante optimizar todas las dosis de los fármacos para evitar este tipo de rehospitalizaciones. Tenemos el estudio Optimis HF, tenemos un subanálisis en el cual todos los pacientes que ingresaron al servicio de emergencia se les retiró los beta bloqueantes y se vio que en 60 a 90 días la mortalidad, línea roja, aumentó notablemente. Por eso no se recomienda en ninguno de los casos de descompensación suspender los beta bloqueantes. Tenemos un metaanálisis en el cual involucraron 5 estudios observacionales y uno randomizado con más de 3,000 pacientes, en las cuales compararon el uso de beta bloqueantes, la suspensión del beta bloqueante en una etapa de insuficiencia cardíaca aguda en el servicio de emergencia, y la cual, miren, nos demostró que el suspender el beta bloqueante aumenta la mortalidad hospitalaria, aumenta la mortalidad en 90 hasta 180 días post alta médica y aumenta lo que es el número los casos de rehospitalización en 90 a 180 días. Por lo tanto, estos estudios metaanálisis nos concluyen que no se recomienda suspender el beta bloqueante en una insuficiencia cardíaca aguda en el servicio de emergencia. Pero bueno, miren, como les mencionaba, se recomienda mantener las dosis, se recomienda mantener el beta bloqueante en una insuficiencia cardíaca aguda, pero tenemos ciertos casos en los que nos obligan a suspender el beta bloqueante o reducir la dosis. Son pacientes que están inestables, pacientes con shock, con hipotensión arterial sintomática, perdón, aquí un error, bradicardia severa. Estos casos podemos valorar o reducir la dosis o suspender totalmente. Pero ¿qué pasa? Una vez estabilizado el paciente, restaurar de manera rápida y oportuna los beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes se ha demostrado que disminuyen mortalidad. Todo paciente, una vez dado el alta
hospitalaria, después de un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, necesita ir con beta bloqueantes y ajustar la dosis por consulta externa hasta un máximo de 3 meses. Es muy importante tener en cuenta eso. Son casos puntuales en la cual vamos a suspender el beta bloqueante y aquí nos faltó el uso de inotrópicos. También nos indica que tenemos que suspender los beta bloqueantes. Ahora tenemos el beta bloqueante en insuficiencia cardíaca de fracción preservada. Mire, a lo largo de estos años ha habido múltiples análisis, estudios en los cuales tratan de valorar si hay una disminución de la mortalidad en los beta bloqueantes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero hasta ahora pues ninguno ha demostrado un beneficio sobre la mortalidad. Por lo tanto, no están indicados de forma rutinaria, sino en casos puntuales, a veces insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada, que tienen lo que es fibrilación auricular, que están en control de ritmos, se benefician, pero no hay un beneficio en los pacientes de forma directa sobre la mortalidad. Otras preguntas muy frecuentes que se hacen los médicos de ¿cuál es la meta de las frecuencias cardíacas en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida? Las metas de las guías clínicas que tenemos que mantener una frecuencia cardíaca entre 55 y 65. Pero ¿qué hacemos si nuestro paciente tiene fibrilación auricular? Que las guías de fibrilación auricular recomiendan mantener frecuencias un poco elevadas comparadas con los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción deprimida. Tenemos que mantener como metas, no hay estudios grandes, pero hay consensos en la cual recomiendan que la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular más insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida se mantengan entre 80 y 100 latidos por minuto. O algo muy importante, mire, la optimización del beta bloqueante tenemos hasta 3 meses para optimizar paulatinamente. Podemos incrementar la dosis por consulta externa, control ambulatorio, cada 7 hasta 15 días vamos optimizando la dosis hasta llegar a las metas óptimas. No únicamente nos quedemos con, si tenemos una frecuencia cardíaca ya en 55 o 60, ¿para qué aumentar la dosis? No, tenemos que ser proactivos, alcanzar la mayor dosis tolerada por el paciente y con eso pues el paciente se beneficia con disminución de la mortalidad. Tenemos como conclusiones lo siguiente, mire, ninguna terapia ha demostrado disminuir la mortalidad tanto como los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son bien tolerados y son seguros en todos los casos mencionados, insuficiencia cardíaca con fracción deprimida, más insuficiencia renal, más enfermedad obstructiva crónica, cuando hay cuadros de descompensación aguda de falla cardíaca, son seguros y bien tolerados. Los beta bloqueantes son infrautilizados a dosis subclínicas. Tenemos que ser un poco más proactivos. Tenemos que tratar de llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente. Es muy importante esto. Otro caso, hay casos que pacientes tienen bloqueos de auriculoventriculares, grado 2, 3, en la cual tenemos que valorar el uso de marcapaso. ¿Por qué? Porque estos pacientes se van a beneficiar del uso de beta bloqueantes. Está indicado plantear la colocación de un marcapaso. ¿Para qué? Para poder utilizar de forma correcta los beta bloqueantes y con eso pues tratar de disminuir la mortalidad. Y al final todos tienen que recordar que los beta bloqueantes prolongan la vida. Muy importante ser proactivos y tratar de llegar a la dosis óptima en cada una de las circunstancias que les acabo de mencionar. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier. Felicitándole por la presentación de la charla. Estaba muy bien clara la situación, sobre todo en la parte del bloqueo simpático como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tanto crónica como aguda. Sabemos que, igual que los IECA o los ARA2 o los diuréticos, este bloqueo simpático es un elemento más para controlar la insuficiencia cardíaca. Aquí existen algunas preguntas que quiero pasarle a usted. La primera dice, en cuanto se refiere al sistema de conducción, si mi paciente se prolonga el PR más de 200 milisegundos,
¿Debo suspender el beta bloqueador? No, cuando estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular tipo 1, no se recomienda suspender el beta bloqueante, pero sí se recomienda mantener una monitorización eh, permanente para evitar que este bloqueo grado 1 se pueda convertir en 2 o 3 que puedan producir o tengan la necesidad de suspender el beta bloqueante. Pero si es únicamente bloqueo 1, prolongación del PR más 200, no está justificado suspender el beta bloqueante. Gracias, doctor. El doctor Diego Espinosa indica, en los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, los beta bloqueantes pueden enmascarar síntomas de hipoglicemia y cuál es la forma de actuar en ellos. Sí, generalmente el uso crónico de beta bloqueantes producen hiperglicemia y también pacientes que presentan diabetes, pues producen un incremento de las glicemias, lo que hace generalmente nos toca incrementar la dosis de los antidiabéticos orales o insulina. En este caso, pues hay que ver riesgo-beneficio. Se recomienda siempre dar los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes tienen sus efectos adversos como hiperglicemia, pero se ha demostrado que los beta bloqueantes disminuyen la mortalidad, por lo tanto no se debe suspender, no se debe reducir la dosis si hacen hiperglicemias. Lo que se necesita ahí un manejo conjunto con endocrinología para tratar de ajustar la dosis de los antidiabéticos orales o insulinoterapia, pero no se debe suspender por esos efectos. Ok, gracias, doctor. En cuanto a conducción y a repolarización, si encontramos un QT largo, como empieza a alargarse el QT, ¿se suspendería los beta bloqueantes? Bueno, depende del contexto del paciente, si el paciente toma algún otro arrítmico, pero si existe prolongación del QT, no está recomendado reducir los beta bloqueantes. Se podría ajustar la dosis, reducir la dosis, pero suspender no. Lo que se tiene que hacer, uno, valorar lo que es el QT sin beta bloqueantes y el QT con beta bloqueantes. Pero generalmente a lo mucho que se puede hacer es reducir la dosis, pero no suspender, porque como le mencionaba, pues el beneficio de los beta bloqueantes son superiores incluso a otras alteraciones. Vamos a ver otras preguntas. Tica Méndez dice, paciente bradicárdico de base con frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto, portador de insuficiencia cardíaca que tolere ni siquiera dosis mínimas de beta bloqueantes. ¿Estaría indicado implantar un marcapaso definitivo para optimización terapéutica? Yo creo que sí, ya dijo anteriormente. Bueno, mire, hemos tenido casos de pacientes con falla cardíaca que mantienen frecuencias basales entre 50 y 70. Claro, todos los pacientes, así tengan bradicardia, hay que tratar de instaurar la dosis que tolere el paciente. No justifica poner en esos casos un marcapaso, salvo que el paciente presente cuadros de descompensación muy frecuente y que tengamos que optimizar y aumentar las dosis de los beta bloqueantes, sí se podría valorar la implantación de un marcapaso. Pero si el paciente con dosis óptima o mínima tolerada de cualquier beta bloqueante presenta una clara compensación, pues quedaría en segunda instancia valorar el uso de marcapasos. Pero inicialmente no está recomendado en estos casos. Pero sí por bloqueos está recomendado porque ahí no podemos usar los beta bloqueantes y sí tenemos que usarlos, pero no podemos usar los beta bloqueantes y en esos puntos tenemos que tratar de disminuir la mortalidad y compensar al paciente y los beta bloqueantes irían de cajón. Otra pregunta. Si presenta taquicardias post-COVID, ¿se debe utilizar beta bloqueantes? No, pero generalmente hay que ver el contexto clínico. A veces son pacientes con dificultad respiratoria, taquipneicos, pacientes febriles. Entonces hay que ver el contexto, pero generalmente un paciente con COVID que esté necesitando lo que es beta bloqueante por una falla cardíaca se tiene que dar. No se tiene por qué suspender ni tampoco reducir la dosis. Alexandra Rojas pregunta, gracias. En pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria, cardiopatía isquémica, con hipotensión sintomática, ¿qué opción tendría para control de la frecuencia cardíaca?
Bueno, ahí tenemos que ver, si es de sinusal, tenemos beta bloqueantes de forma directa. Recordemos que generalmente sus pacientes que secundarios a cardiopatías isquémicas son pacientes que en sí son hipotensos y tienen tendencia a veces a bradicardia. Pero en esos casos tenemos los beta bloqueantes y en segunda opción podemos incluso poner lo que es ibaradina, que no está estudiado todavía lo que es en cardiopatías isquémicas, pero podemos tener un punto que es la famosa digoxina, que está tan olvidada como segundo punto de los beta bloqueantes en este caso para evitar cuadros de hipotensión. En este caso siempre se recomienda un beta bloqueante selectivo, este tipo bisoprolol, metoprolol, que no produce tanta hipotensión comparado con el carvedilol. Si no tolera un beta bloqueante selectivo, pues como otra opción tenemos lo que es la digoxina. Ujú. Buenas noches, felicitaciones. Una pregunta, si bien está indicado los beta bloqueantes en el tratamiento de la migraña, ¿qué contraindicaciones cardiológicas hay para no usarlas? Bueno, ninguna, salvo que tenga lo que es bloqueos cardíacos, auriculoventricular, 2 o 3, o que tenga bradicardias severas, está contraindicado. Caso contrario, no está contraindicado para el uso de migraña. Otra pregunta. Una pregunta, ¿qué valores de tensión arterial nos debe hacer disminuir o suspender el beta bloqueante? Bueno, se cataloga hipotensión menos de 90 a 60 y con signos de hipotensión, decaimiento, hiporexia, vértigo. En ese caso, pues no nos hace suspender, sino tenemos que valorar la dosis y tratar de reducir la dosis para evitar lo que es la hipotensión sintomática, porque hay muchos pacientes que presentan presiones de 85, 55, que es hipotensión, pero no presentan sintomatología. Y todos los pacientes que presentan hipotensión es importante tener un control de función renal. ¿Por qué? Porque la hipotensión va a producir hipoperfusión renal y va a producir un deterioro del filtrado glomerular. Es importante, pues, de analizar en el contexto de también comorbilidades en estos casos. Diego Espinosa pregunta, ¿qué opinión tiene de la ibabradina en caso de intolerancia a beta bloqueantes? Bueno, como digo, depende mucho de los casos. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de oxida, claro que está indicado la ivermectina como apoyo a los beta bloqueantes. Tenemos que iniciar una dosis tolerada, mínima o máxima tolerada por el paciente de beta bloqueantes, y si tenemos efectos adversos como hipotensión, pues ahí tenemos que agregar la ivermectina, pero no está indicado como primera opción, sino es como segunda opción en apoyo a un beta bloqueante. Siempre tiene que estar instaurado un beta bloqueante para el uso de ivermectina. Y en el caso, pues, que no se tenga ivermectina y no tolere ninguna dosis de beta bloqueante, pues se puede usar lo que es el contexto clínico de muchas guías, está valorar la colocación incluso de un marcapaso. Pero en contexto farmacológico podemos ahí tratar de usar la digoxina, como digo, aunque generalmente ya está olvidada en nuestro medio y a nivel mundial. ¿Por cuánto tiempo se recomienda el uso de beta bloqueador en cardiopatía isquémica? En cardiopatía isquémica, Todo el tiempo. generalmente se recomienda lo que es de uso prolongado, toda la vida. Lo óptimo en cardiopatía isquémica, pues tenemos que mantener frecuencias cardíacas entre 50 y 70 en este punto, como mínimo, para con eso, pues disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, por lo tanto, disminuimos lo que es el aumento del consumo de oxígeno y el trabajo cardíaco. Es una forma de prevención secundaria para largo plazo, pues evitar alteraciones estructurales severas en el corazón. Vamos a ver algunas preguntas, que hay bastantes preguntas. Vamos a ver algunas. Dice, si a dosis máximas toleradas no se logra reducir la frecuencia cardíaca a menos de 70 por minuto, las nuevas guías recomiendan administrar ibabradina con indicación clase 1A. Jamás los beta bloqueantes pueden ser reemplazados por la ibabradina. ¿Qué dice al Sí, respecto? tiene toda razón. La Ya primera opción contestó eso, ya contestó. siempre son beta bloqueantes y la ibabradina se asocia a un beta bloqueante, no como primera elección.
En 12 casos también plantea la pregunta y también la respuesta es correcta, que los dos vayan conjuntos. La ivermectina siempre tiene que ser asociada a un beta bloqueante, no sola de primera elección. Una última pregunta, tal vez, cuando hay una insuficiencia cardíaca aguda y se necesita suspender los beta bloqueantes, ¿cómo se debe reiniciar la dosis? ¿Volver a la dosis anterior que estaba o subir la dosis paulatinamente? En cuadros de insuficiencia cardíaca aguda no está indicado suspender los beta bloqueantes, salvo que estén en un estadio de Stevenson C, que pacientes que estén en shock cardiogénico, pues ahí se recomienda suspender totalmente. Una vez estabilizado, se inicia la dosis inicial, que si es un bisoprolol 1.25, se va incrementando hasta obtener la dosis óptima. Son casos puntuales que se va a suspender, como mencionaba. El shock cardiogénico es un punto importante, o a veces el uso de inotrópicos, que también nos hace reducir lo que es la dosis o suspender totalmente el beta bloqueante, porque a veces tenemos pacientes que necesitan inotrópicos y nosotros Todavía no me suspendemos da. de forma brusca los beta bloqueantes. Eso va a producir que aumenten los receptores adrenérgicos y va a producir taquicardia, más la taquicardia inducida a veces por los inotrópicos, pues terminan lo que es descompensando y complicando más la descompensación cardíaca. Buenas noches, Siga, siga, doctor, siga. doctor Iván, doctor Ruiz. Soy Patricio Serrano Llauri. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto en saludarles, doctores. Bueno, sin vernos, yo creo que coincido prácticamente en todo lo que nos ha expuesto brillantemente el doctor Ruiz. Solamente como un poquito de acotación, se hizo un metaanálisis, esto ya hace más de 15 años, del estudio MERITS, CIVIS y Copernicus, con el metoprolol, bisoprolol y carvedilol. El endpoint secundario era ver cómo se comportaban estos diferentes beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca diastólica. Y lo que dice el doctor es cierto, no disminuyó mortalidad, más sí morbilidad en cuanto a disminución de la frecuencia cardíaca. Yo creo que nosotros aquí en nuestro medio estamos no utilizando bien los beta bloqueantes. El estudio CIVIS-3 del 2008 es muy claro en lo que nos indica en cuanto al incremento de dosis de los inhibidores de la enzima de conversión y de los beta bloqueantes. En este caso, con bisoprolol y enalapril. Empiezan con dosis bajitas. El bisoprolol empieza con 1.25 miligramos en el un extremo y con 2.5 miligramos de inhibidor de enalapril. Y cada 2 semanas van ajustando la dosis, de tal manera que, como decía el doctor Ruiz, recién a los 4 meses, 3 meses, debemos la dosis óptima de la medicación. Creo que estamos fallando en la dosis progresiva de la misma. Y eso por un lado, y como dicen, en la ivabradina, muy bien dicho, es una medicación coadyuvante al beta bloqueante. Eso es así de sencillo y ya en las guías del 2018, pues así lo manifiesta. Una vez más, felicitaciones, doctor Iván, por su excelente moderación y a usted, doctor Ruiz, unas sinceras felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Patricio Serrano. Muchas gracias, doctor Javier. Esperemos que haya sido de mucho provecho para todos los colegas que estaban conectados y les invitamos para la próxima reunión, que creo que es el día lunes 7, para tratar sobre la parte esta de beta bloqueadores y problemas de conducción en pacientes con insuficiencia cardíaca. Gracias una vez más, doctor Javier, y buenas noches. Gracias y buenas noches a todos.